de la ciudad. Hoy el Ministerio de Salud reportó 949 contagios de coronavirus y es el número más alto en 24 horas desde que empezó la pandemia. La ciudad reportó 467 nuevos casos, en la provincia 442. De esta manera ya son más de 19.200 los contagiados en todo el país. Además, se confirmaron 13 nuevos fallecidos. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Alberto Fernández recibió a Larreta en Olivos. El presidente analizó con el jefe de gobierno porteño, infectólogos y pediatras posibles flexibilizaciones en el comercio y en las salidas de los niños. Entre otras posibilidades de las medidas, Fernández podría realizar mañana por la noche el anuncio de la extensión de la cuarentena, que sería hasta el día 21 de junio. Y la ciudad presentó protocolos para flexibilizar actividades. El gobierno porteño le pidió al presidente abrir los comercios de indumentaria y calzado sin probadores y bajo un protocolo sanitario para evitar contagios. También solicitarán ampliar las salidas con los niños y posibilitar que los adultos puedan al menos salir a correr durante la noche. La provincia insiste en no flexibilizar. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, advirtió que si los casos siguen aumentando a este ritmo, en julio colapsará el sistema de salud. El funcionario pidió cautela y aseguró que hay que disminuir la circulación para evitar el crecimiento de la curva. Continúa la tensión en los Estados Unidos. Más de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional fueron desplegados en 29 estados para contener las protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd. La justicia elevó los cargos e imputó a todos los policías que participaron de la detención. Hubo manifestaciones en todo el mundo. Maradona seguirá como entrenador de gimnasia hasta el 2021. El anuncio se hizo oficial a través de la cuenta del club, que hoy celebra su aniversario número 133. La noticia también fue confirmada en las redes sociales por Diego Maradona con el mensaje: "Mi corazón es azul y blanco, vamos por más". El representante del exjugador aseguró y señaló que todo el cuerpo técnico va a continuar en esta nueva etapa. El presidente Alberto Fernández mañana anunciará la extensión de la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires hasta el día 21 de junio. En la Quinta de Olivos recibió al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para definir las nuevas actividades que se habilitarán en esta próxima etapa. Rodríguez Larreta planteó la necesidad de dar respuesta a un sector de la sociedad que pide mayor flexibilización de la cuarentena. El presidente convocó a la reunión a referentes de la salud e infancia para evaluar medidas que mitiguen los efectos del aislamiento en los chicos y los adolescentes. De esta manera, ambos mandatarios analizaron los cambios que podrían implementarse en la etapa que comienza el día lunes que viene. Una excepción que evaluaron fue la reapertura de comercios de barrios que no impliquen el traslado en transporte público. Se van a habilitar locales de indumentaria y calzado sin probadores. El gobierno porteño también pidió habilitar la salida para correr después de las 20 y ampliar los paseos de los chicos durante los 2 días del fin de semana. Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, explicó que la situación es compleja y que las medidas que se estudian no están motivadas por el optimismo, sino por la necesidad de dar respuesta a la gente que está fatigada. Aclaró que un error puede llevar el índice de contagio a 2 y podría ponerse en riesgo la respuesta del sistema sanitario. Puntualizó que, de ser necesario, podrían volver a pedirle a la ciudadanía un nuevo esfuerzo.
dado que se ha estabilizado la curva los últimos 5 o 6 días y que estamos ya llevando 80 días de un enorme esfuerzo y que tal vez por delante tengamos un momento más difícil, que tengamos que pedir unos nuevos esfuerzos, nos parece que es absolutamente necesario dar una respuesta a la sociedad en temas de bajo riesgo sanitario. Pues, sin poner en riesgo el cuidado global, tenemos que darle respuestas a la gente que realmente está fatigada y que necesita otra cosa. Y ese es el camino, pero no quisiera que quede como es un camino de optimismo, porque como bien decís vos, Romina, si nosotros nos equivocamos, el daño va a ser colectivo, no va a ser de un subgrupo. Y con los nuevos casos de coronavirus en ascenso en el conurbano bonaerense no habrá cambios. En la nueva etapa de la cuarentena continuará la habilitación de las industrias y seguirán vedadas las actividades de recreación. El ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyan, advirtió que si hay un aumento exponencial de casos a mediados de julio aproximadamente, el sistema sanitario podría colapsar. El sistema hoy está bien, pero sí, la cantidad de casos que vamos teniendo diariamente nos sigue creciendo en forma exponencial. En la provincia de Buenos Aires a nosotros nos está dando que si siguiera un ritmo exponencial como el que define Aliaga, nosotros tendríamos el sistema colapsado en más tiempo. Nos está dando para mediados de julio. Si nosotros logramos ir modulando el ritmo de crecimiento de casos, eso no sucede. A través de un documento, intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio como Ezequiel Gali de Olavarría, Miguel Lungui de Tandil y Jorge Macri de Vicente López pidieron al gobierno provincial que les permita habilitar más actividades. Solicitaron la reapertura de pequeños comercios y las salidas de esparcimiento. Afirman que tienen diálogo con el gobernador Axel Kicillof, pero reclaman ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Manifestaron que tienen un rol ejecutivo y pueden tomar medidas responsables. Lo que hoy manda la realidad es ir buscando nuevos ajustes, nuevo equilibrio, sintonía fina, y en eso me parece que los intendentes tenemos mucho para aportar, y lo que estamos planteando es que se nos tenga en cuenta con un grado de seriedad mayor. ¿Por qué digo esto? Porque parecería que se reúne presidente, gobernador y jefe de gobierno de la ciudad, y que desde ahí se define todo, y nosotros tenemos también para aportar. El vecino confía mucho en su intendente. Sería bueno que quienes nos gobiernan también confíen un poco más en nosotros, porque no somos, de nuevo, irresponsables. Los infectólogos del Comité Asesor de la Presidencia advirtieron que el aumento de casos en la zona metropolitana indica que hay que ser prudentes a la hora de flexibilizar la cuarentena. Sin embargo, coinciden en que pueden haber algunas flexibilizaciones en tanto los ciudadanos cumplan con las medidas sanitarias y de aislamiento para evitar los contagios. Indica que indudablemente en el AMBA tenemos que seguir muy cautos con cualquier tipo de cambio, básicamente en lo que hace al aislamiento social preventivo, que tenemos que seguir trabajando mucho en terreno, básicamente en los barrios vulnerables de Cava y de Gran Buenos Aires. También es importante recordar que lo que ocurra con esa apertura potencial que se está manejando de más comercios o de algunas actividades como salir a andar en bicicleta, por ejemplo, eso va a depender de qué hace esa persona que está en la bicicleta. Otro de los especialistas del Comité Asesor, el infectólogo Eduardo López, explicó que la última suba de casos coincide con el aumento en la realización de test en la provincia de Buenos Aires. Justamente en el conurbano es donde más están creciendo los casos en los últimos 2 días. De todas formas, y ante el último registro de crecimiento de datos, el ministro de Salud, Ginés González García, convocó a los médicos asesores del gobierno para definir si es necesario algún cambio de estrategia sanitaria. Hoy se notificaron 949 nuevos casos de coronavirus en nuestro país y por segundo día consecutivo se registró la cifra más alta en 24 horas. El número total ascendió a 19.268. En la ciudad hubo 467 nuevos pacientes y en la provincia de Buenos Aires 442.
Casi el 96% de los casos nuevos corresponden al área metropolitana. A su vez, la provincia de Río Negro, que tuvo 16 contagios, Neuquén 10, Chaco 6, Santa Fe 3 y Entre Ríos 2. Las provincias de Chubut, Córdoba y Misiones sumaron un caso cada una y entonces hay 5.896 pacientes ya dados de alta al respecto. El Ministerio de Salud de la Nación también informó 13 nuevos fallecimientos en el último reporte. 6 de los fallecidos fueron en la provincia de Buenos Aires. 4 hombres de 85, 75, 59 y 54 años y 2 mujeres de 71 y 72. En la ciudad de Buenos Aires se registraron 4 fallecidos, 2 hombres de 63 y 58 y 2 mujeres de 77 y 78 años. Los 2 fallecidos restantes fueron en Río Negro y Córdoba. Hasta el momento están confirmados 583 muertos desde que empezó el brote. Un informe del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas verifica que la expansión del coronavirus se centra en el sector metropolitano de la ciudad. Entre el 26 de mayo y el 2 de junio, el 96% de los casos nuevos de COVID-19 se detectaron en la zona metropolitana de Buenos Aires. Si a esto se le suma Chaco, se llega al 98% de los casos nuevos totales en todo el país. En las 21 provincias restantes hay solo un 2% de esos casos. Según los datos del Ministerio de Salud, hay en el país 288 internados en terapia intensiva y el 88% están en la zona metropolitana. Mientras el principal foco de infecciones continúa siendo los barrios vulnerables, se reportaron los primeros 2 fallecidos en Villa Azul. El Ministerio de Salud Provincial confirmó que murió un hombre de 69 años con antecedentes de hipertensión y diabetes que estaba internado en el Hospital Fiorito. El segundo fallecimiento fue otro hombre de 77 años con problemas de hígado crónicos. En total, en la villa que se encuentra en el límite entre Avellaneda y Quilmes, se detectaron 276 casos positivos. Los contagios en barrios vulnerables bonaerenses ya son el 20% del total de los casos de la provincia. Y en la ciudad se confirmó un muerto en barrios vulnerables y las víctimas ya son 34 desde que empezó la pandemia. El último reporte arrojó 163 casos nuevos de coronavirus. Hay 4.126 casos en barrios vulnerables de la ciudad, de los casi 9.000 que hay en todo el distrito. Hoy se cumplen 5 años de la primera movilización en contra de los femicidios y aunque no hubo una manifestación masiva en frente del Congreso, desde muy temprano el Ni Una Menos se trasladó a las redes sociales. Además, distintas organizaciones feministas se movilizaron hasta Plaza de Mayo para poder reclamar de medidas en contra de la violencia de género. Durante los primeros 56 días de la cuarentena obligatoria se registró un femicidio cada 27 horas. La pandemia del coronavirus también condicionó el reclamo masivo de cada 3 de junio que exige que se detenga la violencia machista. Hoy se cumplen 5 años de la primera movilización masiva que reclamaba medidas en contra de los femicidios. Aquí en el Congreso, miles de mujeres se congregaron para gritar Ni Una Menos. Sin embargo, organizaciones feministas se movilizaron hasta la Plaza de Mayo para reclamar que el número de femicidios aumentó con el paso de los años. A pesar de la cuarentena, siempre decimos que ni nuestros derechos ni nuestra lucha entran en cuarentena, porque hemos tenido que seguir lamentando víctimas de femicidios en lo que va de este aislamiento y de lo que van de estos 5 años. Distanciadas físicamente para evitar el contagio, pero unidas por una misma lucha, exigieron más presupuesto para terminar con las desigualdades. Nosotras exigimos que haya planes y programas para la inclusión en las viviendas, que haya inserción laboral, un trabajo genuino para que no haya dependencia económica, que haya medidas judiciales que sirvan de protección. Bueno, todo eso nosotras lo que decimos es que tiene que haber más presupuesto. El
color verde también estuvo presente, pero esta vez, además de pañuelos, también habían barbijos. Y como toda marcha en tiempos de pandemia, contó con un grupo reducido de mujeres y finalizó tempranamente. Miembros de la Unión Industrial y a dueños de grandes empresas analizaron el impacto de la pandemia en el sector productivo y evaluaron medidas para activar el crecimiento. Al mediodía, el presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, almorzaron con el ex candidato presidencial Roberto Lavagna, conversaron acerca de la actual situación económica y de la negociación de la deuda externa. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires desarrolló un dispositivo que permite que dos pacientes usen un mismo respirador de manera segura. Este instrumento no necesita energía ni tiene componentes electrónicos. El diseño cumple con las normas de la entidad reguladora estadounidense para dispositivos médicos y además respeta la normativa de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. El dispositivo no es complejo, nosotros hemos podido desarrollar varios prototipos que han sido o están siendo probados, porque necesitan también ser probados previamente por nuestros hospitales, y sé que hay ya bastante avanzado, tratativas para hacer esa producción en masa, más grande que podría llegar a ponerlos a disposición de todos aquellos que lo necesiten. La rotura de un caño de agua provocó inundaciones en el barrio porteño de San Telmo. La empresa AISA explicó que el desperfecto se inició en Balcarce y Venezuela, pero el agua inundó varios edificios, entre ellos el de Torneos y Competencias. También rebalsó una de las alcantarillas de la explanada en la Casa Rosada. Los operarios deberán esperar a que baje el agua para empezar los trabajos de reparación. Ahora aproximadamente 2 horas anteriormente, una rotura, un caño maestro de agua, tenía una altura aproximada de 1,5 metros, solo pueden ver sobre el edificio de Teis Sport. Y a lo que alarmaron a las instalaciones del edificio, debido al terraplén, ingresó el agua en un subsuelo donde están las cocheras del mismo. Se hizo presente personal de la estación tercera del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. Negativo víctimas por el momento, no tenemos ningún reporte. Solamente daños se estará evaluando porque después personal de AISA dará saneamiento del mismo. Expectativa en el sector comercial de calzado e indumentaria de la ciudad ante la posible apertura del sector. Los comerciantes ya preparan medidas sanitarias a la espera del anuncio oficial. Y además, comenzaron las pericias en la perfumería de Villa Crespo, que se incendió en el día de ayer. Mientras se realizaban los trabajos, hubo 2 nuevas explosiones de menor potencia. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes, en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el canal de la ciudad. Hay balcones para anuncios importantes. Habemos papa. Hay balcones para presentar a tu hijo. Hay balcones para reinas y para trabajadores. Pero el que queríamos para este programa está alquilado. Vuelve Guigo Zucalesca. Para alquilar balcones, humor a tu altura. De lunes a viernes a las 9:15 de la noche. Después de los aplausos, por el canal de la ciudad. A
Hay expectativa en el sector textil y de calzado por la posible vuelta de la actividad comercial. Son 20.000 los comercios de indumentaria y calzado que esperan abrir en los próximos días cuando se inicie una nueva etapa de la cuarentena. La calle Avellaneda es uno de los lugares donde se concentra esta actividad. La imagen impresiona. Pertenecen a los sectores más golpeados por la pandemia y la cuarentena. Es que además de estar cerrados desde el 20 de marzo, el rubro prendas de vestir y textiles para el hogar es el de mayor ocupación de locales comerciales en la ciudad, con el 28,4% del total. La verdad que muchas personas estamos sin trabajar por el tema de esto de que no se puede abrir los locales. Nosotros trabajamos por mayor y tenemos familias sin que mantener y un suicidio con lo cual el gobierno nos puede ayudar, pero nuestro jefe, si nosotros tampoco no laburamos, él no labura y esto se va a la quiebra, sinceramente. Las calles con mayor presencia de locales de rubro en la ciudad son Murillo en Warnes y Avellaneda en Flores, donde hay más de 100 locales distribuidos en muy pocas cuadras. Es tipo una cadena. Le va mal a mi jefe, no va mal a todos. Así que nada, Dios quiera que podamos abrir y bueno, y hacer lo posible. Obviamente que siempre con los cuidados, con el protocolo y nada, primero está la salud, obvio. Muchos comercios, aún cerrados, trabajan al menos por encargo. Resta ver si con esta modalidad pueden sostener la facturación. Previo a la cuarentena, en la ciudad estaba en uso el 94% de los locales comerciales disponibles, uno de los mayores números desde que se tienen datos oficiales. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial elaboró un protocolo con respecto al manejo de prendas en tiendas del sector de indumentaria, como así también en la reapertura y funcionamiento de locales comerciales. Una de las medidas sería el uso de probadores de manera alternada, uno ocupado y otro desocupado, para respetar el distanciamiento social principalmente y facilitar la desinfección luego de cada prueba. Separar aquellas prendas que fueron probadas por el cliente y no seleccionadas para su compra. Y con respecto al calzado, se recomienda que las pruebas se realicen mediante calcetines desechables o bien una bolsa de plástico proporcionada por el comercio. Evacuaron un geriátrico en Almagro por un principio de incendio. Un adulto mayor sufrió quemaduras leves y 4 fueron trasladadas por inhalación de humo al Hospital Ramos Mejía. Un geriátrico ubicado en la calle Massa al 300 fue evacuado por los bomberos y el SAME por un principio de incendio. Un adulto mayor fue trasladado al Hospital Durán con quemaduras leves y 4 al Ramos Mejía por inhalación de humo. Se investiga si el fuego se inició en una de las habitaciones del primer piso del asilo luego de una discusión entre 2 personas. Personal de evacuación de COVID-19 llegó al lugar para testear a las personas que debieron ser trasladadas a los centros de salud. Desde la Agencia Gubernamental de Control precisaron que el geriátrico está habilitado. Se está investigando qué es lo que pasó entre dos señores del geriátrico. ¿Cómo dos señores? ¿Qué quiere Y algún tema que la policía... No sabemos, porque no creo. No. ¿Hay heridos? Este hombre quemado fue al Durán con el 9% de brazos y tórax y después trasladamos a 4 personas más al Durán y al Ramos Mejía con inhalación de humo, pero fuera de peligro. Se realizaron los peritajes en la perfumería de Villa Crespo, en la que murieron 2 bomberos. Mientras se recolectaban pruebas por la tarde, se produjeron 2 nuevas explosiones de menor intensidad y no hubo nuevos heridos. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio. Recién estaba amaneciendo y el personal policial y de tránsito cortaban la circulación a 2 cuadras a la redonda. Mientras continuaban las tareas en el local, los vecinos del edificio de 14 pisos se preguntaban cuándo podían volver a sus casas. Como Mauro, que vive en el 3er piso junto a su hermana y recuerda cómo fue evacuado. Bajo yo solo, después me dicen que vuelva a subir a mi casa y cuando subo a los 5 minutos ya ahí nos dicen que evacuemos el departamento. Y yo agarré a mi hermana, al perro, al gato y cuando bajé por la escalera fue la primera explosión. Cuando todo parecía calmarse, Mauro ya estaba en la esquina, pero sintió el estallido. También lo hizo Shirley, que vive en el edificio de enfrente. En mi balcón hay partecitas de piedras, es el 6º piso,
Vi mucho fuego, sí, mucho humo, sobre todo mucho humo. Vi la parte en la que los bomberos se abrazaban porque habían sacado a los compañeros, como muy angustiante, muy desesperante todo. Nunca me lo vi venir tampoco, porque fue como progresivo, era como que de repente no pasaba nada y de repente habían explosiones y nos tomó súper por sorpresa. A las 9:30, ante la mirada de los vecinos, llegó la unidad de investigación post-siniestral para realizar los peritajes correspondientes y saber qué causó el siniestro. Ya se amaneció el monumento a Lincoln, un símbolo de la capital estadounidense que se encuentra militarizada en medio de las protestas contra el racismo y la violencia policial, tras el asesinato del afroamericano George Floyd. Luego de la orden del presidente Donald Trump, más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en 29 estados. A pesar del toque de queda, hubo manifestaciones en varias ciudades, pero con menos incidentes. Hay 9.000 detenidos desde el inicio de las protestas. El fiscal general de Minnesota elevó los cargos contra el agente que provocó la muerte de Floyd a asesinato en segundo grado. Y las protestas contra la violencia y el racismo se replicaron en diversos países contra líderes mundiales que condenaron ahora el crimen de George Floyd y llamaron a poner fin a la brutalidad policial y la injusticia contra los afroamericanos. Las principales protestas se registraron en Francia, en Reino Unido y en Alemania. El Papa Francisco también se manifestó y pidió por la reconciliación nacional y la paz en Estados Unidos. Brasil registró un nuevo pico de muertes por COVID-19 con 1.262 fallecimientos en un solo día, lo que elevó el total de víctimas a 31.199. Los contagios diarios sumaron 28.900, por lo que el país registra más de 555.000 casos positivos, el segundo con más contagios en el mundo después de los Estados Unidos. El presidente Jair Bolsonaro volvió a generar polémica al declarar que la muerte es el destino de todo el mundo. Además, el mandatario reiteró sus críticas a las restricciones implementadas por los gobernadores. O que está acontecendo no Brasil ultimamente, com essas medidas que estão tomando aí? Tá? Pobre está ficando miserável, classe média está ficando pobre. Está ficando todo mundo igual no Brasil. Y ahí lo vemos a Diego, que seguirá como entrenador de Gimnasia hasta diciembre del 2021. El anuncio se hizo oficial a través de la cuenta del club, que hoy celebra su aniversario número 133. Además, la noticia también fue confirmada por el propio Maradona en sus redes sociales con un mensaje bastante afectuoso. Dice: mi corazón es azul y blanco, vamos por más. El representante del exjugador señaló que todo el cuerpo técnico va a continuar en esta nueva etapa. Momento de conocer la información del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En estos momentos que pasa, el cielo está parcialmente nublado con 11 grados de temperatura, menos nubes y 10 grados de térmica durante la madrugada. La mañana fresca, con cielo soleado y una eventual aparición de algunas nubes. La mínima prevista es de 9 grados. La tarde tendrá nubosidad baja pero variable. El ascenso de la temperatura será lento y va a llegar a un máximo de 16 grados de térmica. Por la noche despejado con 10 grados de térmica promedio. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Y ahora quédense aquí en el canal de la ciudad, porque después de los aplausos llega el nuevo programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Los espero nuevamente a las 22 con Hoy Nos Toca a la Noche y todo el análisis. Cuídate, cuidémonos con